Gracias a todos por seguir esta aportación al Congreso de Atención Psicológica y Diversidad. El estudio, muy comprimido, se divide en los 6 apartados siguientes. Comencemos con una breve introducción. Un debate clásico entre los expertos en el campo de las altas capacidades intelectuales es calcular el porcentaje de población que puede ser identificado en esta categoría, que se acorta entre el 0,1% de las más extremas al 2% referido a los sobredotados intelectuales, y que podría incluso llegar a un amplio 20% de los matriculados en enseñanza general si sumamos otros perfiles más actualizados, como los talentos simples o complejos o al alumnado de alto rendimiento. Una amplitud estadística que se justifica por los abundantes modelos teóricos de este campo y según se opte por seguir a determinados autores. Expongamos ahora el objetivo que se pretende. En España, en todas las leyes educativas desde el 2006, aparece el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, entendido como aquel que requiere una atención diferente a la ordinaria. En él se incluyen a las altas capacidades intelectuales, en adelante altas capacidades a secas. Para la población matriculada en la enseñanza general existe un censo anual del Ministerio de Educación que recoge desde el 2008 a las personas que teniendo necesidades de apoyo por altas capacidades reciben esta atención diferenciada. Son datos sólidos basados en criterios unificados para todo el territorio nacional. Destaco que en el cálculo de los porcentajes extraídos de este censo, los datos de matriculación han sido afinados, restando de la matriculación total aquella etapa o enseñanza que no aportan jóvenes con altas capacidades. Por tanto, los porcentajes mencionados pueden variar con otros publicados sin esta prevención. Sea como sea, sólidamente se aprecia a lo largo de los años una amplia dispersión entre comunidades autónomas que influyen en el número total de altas capacidades nacionales. Se suele presuponer, sin ninguna base científica, que sucede por aplicar esos diversos marcos teóricos y diferentes procedimientos de identificación legislados por cada comunidad en virtud de sus competencias. El objetivo de este estudio es precisamente buscar una evidencia que nos permitan discernir si esto es así realmente. Analicemos los diferentes porcentajes de identificación, pero centrándonos en las cifras internas dentro de las regiones con más de una provincia. Si la diferencia tuviera una relación directa con emplear diversos marcos teóricos o por los protocolos identificativos de las altas capacidades, debería mostrarse, al menos dentro de la autonomía, una razonable y alta coherencia interna. Entre las 17 comunidades y 2 ciudades autónomas españolas hay 10 que tienen más de una provincia. En estas centraremos el estudio, aplicando la siguiente metodología, aunque con una apreciación. En contra de lo que comúnmente se cree, este censo oficial y estatal no recoge el total de las altas capacidades nacionales que hay en la educación obligatoria general, como vemos en esta captura del documento oficial publicado en la web del Ministerio. El alumnado censado oficialmente solamente es el que previamente ha sido valorado como tal por los equipos o servicios de orientación educativa y que además reciben atención a través de 3 concretas medidas específicas, según establece como requisito para la toma de datos la Subdirección General de Estadísticas y Estudios. Para poder obtener evidencia formularemos 2 hipótesis de expresión cuantitativa estadística, sometida a una validación de indicadores empíricos obtenidos de las series estadísticas publicadas con estos rígidos requisitos metodológicos. Con una hipótesis nula que postula que donde haya una aplicación unificada de las teorías o de los procedimientos de identificación regional se relacionará directamente con una homogeneidad interna del censo. Por tanto, se acreditaría esta relación causa-efecto si las provincias de cada autonomía tuvieran entre sí el mismo o similar porcentaje de alumnado, censado oficialmente con los mismos requisitos estadísticos, un resultado esperable al aplicarse en todas ellas las mismas normas y protocolos de identificación, frente a una hipótesis alternativa que refutaría la anterior.
en caso de que los datos internos entre provincias de cada comunidad, recogidos oficialmente y con el mismo marco normativo, mostraran porcentajes muy variables entre sí, no logrando una identificación homogénea o similar en todas sus provincias. Se considera significativa una diferencia interna igual o superior a 0,30 puntos porcentuales. Analicemos los datos obtenidos. Aquí aparecen los porcentajes de altas capacidades en relación a la matriculación total de alumnado en la enseñanza general. Son datos del curso previo al COVID para controlar posibles variables extrañas. Vemos una amplia dispersión de porcentajes de un alumnado que es el valorado como tal y realmente atendido con medidas específicas. Analizaremos las comunidades autónomas de más de una provincia, que son estas 10. Destacó su dispersión nacional, que en 2018 oscilaba entre el 0,18% de Valencia y un 0,93% en Andalucía. Esos son 0,75 puntos porcentuales. Compararemos los datos anteriores con los del curso 2022-2023, los últimos publicados antes de realizar este estudio. Se mantiene la amplia variabilidad nacional, incluso aumentando hasta 1,28 puntos porcentuales, entre el 0,09% de Aragón y el 1,37% de Andalucía, con una tendencia a una mayor identificación y atención, con la excepción de Aragón. Volveremos a esta comunidad más tarde. Recordemos que la hipótesis nula postula que la diferencia que vemos entre comunidades y que se mantiene a pesar del aumento en estos 4 años es debida a la variedad de los marcos teóricos y los protocolos de identificación empleados. Aquí podéis ver la diferencia entre provincias de la misma comunidad autónoma en el curso 2018-2019. En color amarillo las provincias con el porcentaje más bajo y en color naranja los del porcentaje más alto, de calle identificada y atendida. En general, en este curso previo al COVID se aprecian una diferencia significativa, más destacada en Andalucía, Galicia, Aragón y Cataluña, y con menor grado en Valencia y en el País Vasco. ¿Qué sucede si internamente se aplican los mismos protocolos de identificación con la misma normativa y hay los mismos recursos? Observemos el último curso con datos oficiales del 2022. Ya hemos visto que en este periodo aumentó la identificación en todas las comunidades, excepto en Aragón, donde también vemos que ha bajado su diferencia interna al mínimo. Algunas de las provincias más extremas han cambiado dentro de las comunidades y vemos cómo ha aumentado la dispersión nacional entre Teruel y ahora con Jaén. Por tanto, existe y se mantiene un diferente porcentaje de identificación y atención tanto entre comunidades como internamente entre sus propias provincias. Aquí se muestra esta variación con más precisión. En azul vemos las cifras del 2018 con datos que incluso se duplican entre provincias. Y en verde aparece la comparación con los del 2022. Detengámonos primero en estas 4 comunidades con unas diferencias provinciales internas poco significativas, menos de 0,30 puntos entre ellas. Castilla-La Mancha, a pesar de su extensión, tiene similar diferencia interna que Canarias. La menor se da dentro de Valencia y Aragón, esta comunidad la deja en unos inapreciables 0,02 puntos en este curso 2022, aunque sus datos los analizaremos posteriormente. Esta pequeña diferencia interprovincial confirmaría la hipótesis nula si fuera una tendencia generalizada. Pero no sucede igual en las restantes. 2 de ellas superan una diferencia interprovincial de más de 0,50 puntos. Otras 2 superan los 0,30 puntos significativos y Extremadura lo roza con 0,28. Observemos estas que tienen diferencias más altas, estando el último porcentaje nacional censado en el 0,66% de identificación y atención del alumnado matriculado, solamente lo superan Andalucía y Galicia. Ahora, analizando la dispersión interna entre provincias, tienen significativas variaciones. Andalucía con la más amplia, 1,11 puntos porcentuales de diferencia, seguida de Castilla-León con más de 0,50. Le siguen Cataluña y Galicia, que superan los 0,30 y Extremadura con 0,28.
De las 4 comunidades con diferencias poco significativas entre provincias, solamente Canarias supera la media nacional y las otras 3 identifican menos de la mitad del porcentaje estatal. En su identificación interna se aprecia que Valencia y Aragón no tienen prácticamente diferencias interprovinciales y, por otro lado, se comportan moderadamente Castilla-La Mancha y Canarias a pesar de ser territorios de extensión y particularidades muy dispersas. En Aragón detengámonos algo más. Desde el 2018, Aragón es la única que desciende en la identificación y atención a las altas capacidades. En el curso 2019-20 bajó a un 0,07% y en el 2022 obtuvo el actual 0,09% del alumnado matriculado que reporta como valorado y atendido específicamente. Es una identificación y atención que tiende a la coherencia, aunque a la vez notablemente baja al compararla con el censo nacional. Se ha incluido el número exacto de los jóvenes identificados para que apreciamos mejor el descenso producido en 4 años. Se puede admitir esta significativa diferencia nacional de identificación en 2022 entre la provincia de Teruel y Jaén de jóvenes valorados como de necesidad específica de apoyo educativo y atendidos realmente con medidas específicas. Y no es muy llamativo que en Andalucía, con el mismo marco, con recursos similares y un protocolo unificado, se identifiquen y atiendan a un 0,75% de la población matriculada en Almería y en Jaén se duplique esta cifra hasta el 1,86%. ¿Qué está sucediendo? De las 10 comunidades, en 7 sigue aumentando la diferencia entre sus provincias. Solamente disminuyen en estas 3, con la particularidad expuesta de Aragón. Entre el 2018 Teruel-Granada y 2022 Teruel-Jaén, la tendencia de la diferencia nacional entre provincias con más y menos altas capacidades ha aumentado en 0,60 puntos. Por lo tanto, las conclusiones que se pueden extraer de este estudio en relación a las 2 hipótesis planteadas al inicio, que vemos de nuevo, señalan que con los indicadores empíricos analizados no se puede acreditar que haya una relación directa entre la unificación de los marcos teóricos o procedimentales aplicados y lograr una coherencia interna con el censo publicado. 4 de las 10 comunidades autónomas con varias provincias, todas ellas con un marco teórico y normativo único dentro de su territorio, muestran paradójicamente una diferencia interna estadísticamente significativa y comparable a la observada estatalmente, y 7 han continuado ampliándola. Esta dispersión valida la hipótesis alternativa sin explicar qué causas concretas originan o sustentan esas diferencias de identificación de altas capacidades en una misma comunidad autónoma y que tanto afectan al nacional. La evidencia científica de este estudio es que no solamente influyen en un grado indeterminado la falta de unificación de un marco teórico y una protocolización similar en la identificación y atención a las altas capacidades. En nuestro país deben existir, además, otros factores que influyen en la posibilidad de ser identificado y, por tanto, atendido adecuadamente dependiendo del lugar de residencia, incluso entre diferentes provincias de la misma comunidad autónoma. ¿Qué factores pueden ser esos? Aquí entrarían más hipótesis que deberían ser validadas o rechazadas en investigaciones posteriores, entre otras, como afecta la capacitación de los orientadores y su volumen de trabajo, la dispersión de la población, la formación docente para impartir las medidas específicas, el procedimiento de identificación, el número de centros privados o públicos, por señalar algunas. Los datos estadísticos mostrados, tomados de fuentes oficiales, con criterios metodológicos mantenidos en el tiempo, son tercos, tenaces y claros. Ahora, mi opinión totalmente personal. El porcentaje de identificación, y no olvidemos de atención a las altas capacidades en la enseñanza obligatoria, por sus diferencias, tanto nacional como internamente dentro de las comunidades,
Parece depender no de la legislación vigente ni de las teorías neurocientíficas, parece depender de la suerte, de la buena y de la mala suerte. Habrá que acabar con esto. Muchas gracias por su atención y tiempo.